Hoy vamos a ver pediculosis y escabiasis. Sí, doctora. Y yo creo que es César, porque sí está larguita, ¿eh? Sí. Entonces, buenos Entonces, días, compañeros. Mi nombre es Luis Alfonso Valero Jiménez y les voy a presentar lo que es el tema de pediculosis y escabiasis o escabiosis. Y en pocas palabras, piojos y sarna. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con pediculosis y tenemos una pequeña definición donde nos dice que es una ectoparasitosis, que esta va a estar causada por insectos que van a ser de un orden llamado Anoplura y de un género que son pedículos. Se localizan principalmente o casi siempre en la piel cabelluda, pero también van a estar en el cuerpo o en la pubis. Lo más característico de esto es que causan mucho prurito y se originan principalmente por pecapitis y por vestimenti, pero también vamos a tener que está tirus pubis. La siguiente, por favor. Con respecto a la epidemiología, tenemos que la CDC nos arroja un reporte de que de 6 a 12 millones de personas van a estar infectadas al año por piojos en la cabeza. Vamos a tener que la prevalencia se va a calcular que entre 1 y 3% de los países que vamos a estar industrializados, pero pueden ser superior hasta el 25% en los colegios. Sobre todo esto es muy importante, que es donde más vamos a ver esta enfermedad, bueno, esta infección. Con respecto a la pediculosis por capitis, es más frecuente en escolares de 5 hasta 12 años, mientras que pediculosis pubis va a ser un poquito más arriba en la edad y se transmite por contacto directo, o sea, por contacto sexual o por fomites, y pero también en adolescentes y en adultos sobre todo. La siguiente, por favor. Con respecto a la etiopatogenia de Ptilus pubis, vamos a tener que mide de 0,8 a 1,2 milímetros. Este es más lento, se va a desplazar a una velocidad de 10 centímetros por minuto. Va a sobrevivir y va a tener que tener una temperatura de entre 28 a 32 grados centígrados y sobrevive de entre 12 a 48 horas fuera del humano. Lo más importante de esto es que las hembras viven 3 semanas y estas hembras ponen de 30 a 50 liendres por día. Messi, das la siguiente. Con respecto a P. corporis y vestimenti, estas los tenemos que tener en cuenta porque van a vivir o van a anidar en los hilos de nuestras prendas. Ahí se van a adherir los huevecillos. En total de parásitos es menor de 10 aproximadamente. Y esta hembra deposita cerca de 30 huevecillos durante toda su vida. Pero lo más importante es que puede, aparte de la infección por pediculosis, también puede generar otras enfermedades como son Rickettsia prowazekii, Bornatella quintana y Borrelia recurrens. La siguiente, por favor. Por P. humans y B. carpitis, vamos a tener que van a ser grisáceos, van a medir de 3 a 4 milímetros de largo. Las hembras es de mayor tamaño. Estas, a diferencia de las otras, van a vivir un mes y depositan de 7 a 10 huevos al día en el pelo, aproximadamente unos 300 huevecillos al mes, al que se adhiere por medio de una especie de cemento, que lo llaman así, y esto se desconoce como las liendres. Algo que tengo que decirles ahorita es que un piojo no es lo mismo que una liendre. Un piojo es la forma adulta de una liendre. La liendre como tal son los huevecillos, esas cositas blancas que se ven adheridas al cabello como se ven en la imagen. La hembra también es móvil. Esta se va a desplazar a 23 centímetros por minuto. Esta es un poco más rápida. Y en el pelo se fijan o trepan, pero no saltan con respecto a esta. La siguiente, por favor. El cuadro clínico que vamos a tener con respecto a pediculosis del cuerpo
van a hacer que vamos a predominar en el tronco y el cuello y puede, en algunas ocasiones, se puede extender hacia abdomen y muslos. Totalmente va a haber prurito intenso. En algunas ocasiones puede haber pápulas, costras hemáticas y manchas eritematosas o hemorrágicas. Estas van a dejar una pigmentación, puede haber residuos y escoriaciones lineales en los casos más extremos, mientras que en los pediculosis púbicas, esta pues por el nombre se van a localizar en la región púbica, pero puede extenderse hacia el tronco, muslos y algunas veces hasta axilas. Existe prurito de intensidad variable, puede que haya o no haya, a diferencia de pediculosis del cuerpo. También se van a presentar excoriaciones y manchas asintomáticas de color azul. Más o menos aproximadamente es de 0,5 a 1 centímetro de diámetro. Y estas se van a llamar manchas cerúleas, las cuales desaparecen en poco tiempo con respecto al tratamiento que se lleve. ¿Me regalan la siguiente, por favor? El cuadro clínico de la pediculosis, pero específicamente de la cabeza, es que se localiza en la piel cabelluda, principalmente en las regiones occipital y retroauriculares. Rara vez afecta a la barba u otros sitios, puede presentarse hasta las pestañas, pero es muy raro. El prurito va a ser intenso, va a haber escoriaciones y se observan liendres y pocos parásitos adultos. Entonces, va a haber posibles infecciones agregadas, por ejemplo, impéntigo y linfadenitis en la región dolorosa, principalmente en los ganglios occipitales. La duración de la infestación se puede determinar por la distancia entre los huevecillos y la superficie cutánea. ¿A qué me refiero con esto? Es que mientras más adentro estén los huevecillos blancos o más adentro estén las liendres, es que tiene una mayor tiempo de... Un momento, es que salió la pantalla. Si quieres que te ayudemos a compartir, nos avisas, Luis. Sí, amigo, gracias. Ya, creo que ya se pudo otra vez. Gracias, gracias. Entonces, les comentaba que la duración depende mucho de la localización de estas liendres o huevecillos. Mientras más cerca estén del cuero cabelludo, significa que esa infección lleva más tiempo. Mientras más lejos estén, lleva menos tiempo. Es muy importante saber eso a la hora de hacer el diagnóstico. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Con respecto a la fisiopatogenia, va a ser una transmisión por contacto directo. La transmisión por fomites es muy rara, es casi no imposible, pero es muy rara. Más que nada van a ser huevos vivos con un embrión. Tiene un color gris gelatinoso y están situados cerca del cuero cabelludo, más o menos aproximadamente de 3 a 4 milímetros. Las liendres van a ser los que están vacíos. Son de color blanco y se localizan más lejos de la raíz del pelo. El huevo como tal tarda en unas 8 a 10 días en vaciarse. Los ectoparásitos son hematófagos. Entonces, cada uno se alimenta cada 4 horas y es cuando se produce el prurito. Entonces, cada vez que estos parásitos empiecen a comer, es cuando la persona o el niño va a tener mucha comezón. ¿Me regalas la siguiente? Entonces, aquí les pongo una imagen en donde se va desglosando todo lo que les acabo de decir. En el primer día son las liendres, los que están sí, son los huevecillos que están pegados al cabello y poco a poco, de 7 a 8 días, van eclosionando y van saliendo. Poco a poco van creciendo y se van convirtiendo en un
piojo adulto, por decirlo así. Este muere, pero repite ese proceso y más si es hembra, va a poner de 7 a 8 huevecillos por día. ¿Me das la siguiente, por favor? Lo siento, estamos teniendo un poquito de fallas con el internet. Entonces, con respecto al diagnóstico, se va a hacer o se va a confirmar al observar los parásitos con una lupa o al microscopio. Obviamente ya con más experiencia en la medicina y en la práctica clínica, al verlos, pues lo vamos a poder identificar, pero como somos todavía muy novatos, tiene que hacer una endodermoscopía, que es lo cual permite el diagnóstico, incluso evidenciar la vialidad de los huevecillos o si ya están vacíos, qué tantos huevecillos puede uno haber. Eso es lo más importante. ¿Cuánto tiempo lleva el parásito ahí en el cuero cabelludo o donde esté? Pero también existe la forma manual, que es la más frecuente, detectar la infección por la visualización de las liendres que da piojos vivos. Entonces, en cada infección hay de 8 aproximadamente a 12 piojos vivos, pero numerosos. Pero las que sí son muy numerosas van a ser las liendres, que van a ser hasta 100 más o menos, que son los huevecillos blancos, que van a estar muy cerca de él. ¿Me das la siguiente, por favor? Con respecto al diagnóstico diferencial, vamos a hacerlo con 4 enfermedades, que es la dermatitis seborreica, la tricorrexis nodosa y la psoriasis y la dermatitis por contacto. De tratamiento puede haber muchos tratamientos, incluso puede llegar hasta lo empírico, lo cual no está mal, pero se recomienda totalmente que sea benzoato de bencilo al 25% en loción o crema que se aplica una sola vez y se deja de 8 a 12 horas seguido con un lavado durante 5 a 10 minutos con agua y jabón. También se recomienda la administración de ivermectina de 200 microgramos por kilogramo de peso vía oral o 2 tabletas de 6 miligramos en adulto en dosis única que se convierte a repetir una semana después aproximadamente y siempre se combina con la iluminación manual de las liendres. Entonces,
Al fin de eliminar los piojos o liendres vivos o muertos, se usan peines especiales de dientes cerrados, como los que vemos en la imagen, que se llaman escamadores, que nos van a ayudar a facilitar y eliminar, sobre todo con el peinado que se puede utilizar la mayonesa. Pero ese es un dato más empírico. Es preferible utilizar peines metálicos y no solución viscosa. Bueno, hasta aquí alguna duda de pediculosis. No, Luis, muchas gracias. Vale. Entonces, la siguiente enfermedad, la verdad es que son enfermedades un tanto rápidas. Entonces son escabiasis o sarna, comúnmente llamada. Con respecto a la definición, tenemos que la escabiasis o escabiosis es una infección en la piel, principalmente producida por el ácaro Sarcoptes covey de la variedad Hominis, que produce una erupción intensa y muy pruriginosa, con un patrón específico de distribución que tiene unas características que se transmiten por contacto directo o esta, a diferencia de los piojos, sí se puede transmitir por gomites. Y especialmente va a ser por la ropa. ¿Y por qué por la ropa? Porque ahí es donde el parásito permanece vivo entre 2 a 5 días. En epidemiología vamos a tener sobre todo 4 grupos. Vamos a tener que tiene una prevalencia que se estima en todo el mundo aproximadamente de 30 millones, de 300 millones por año. Entonces es una cifra muy, muy, muy importante. Con respecto al VIH, se observa que 2 al 4% de los pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana tienen mayor probabilidad de padecer esta, esta enfermedad. Y también llega a haber epidemias muy comunes que son frecuentes su presentación como pequeñas epidemias familiares o comunales o en instituciones, en escuelas, con amigos, en la misma familia. Y con respecto a los grupos, afecta a ambos sexos por igual y clases sociales. Los mayores índices de infectación se dan en los niños y jóvenes, sobre todo. La etiopatogenia de Scabiei hominis, las hembras miden de 30 a 50 micrómetros y los machos miden 162 a 210 micrómetros. Entonces, como podemos ver, las hembras miden mucho, mucho, casi el doble que los machos. Tienen lo que son 4 paredes de patas y espículas en el dorso, lo cual van a ayudar a que se mueva y se adhiera a lo que es a la ropa. La hembra vive en promedio de 4 a 6 semanas aproximadamente. Y lo más interesante de la, sí, de la escabiosis es que esta hembra es muy lista, ya que en un túnel, más bien, excava en la capa córnea y hace un túnel. Eso lo hace paralelo a la superficie cutánea y ahí es donde se aloja este parásito. Esa es su forma de parasitarnos, vaya. Cavar sobre nuestra capa córnea y ahí fijarse. Entonces, una vez ya fijada, va a depositar de 40 a 50 huevos en la trayectoria que luego pasan por estados de larva, más o menos 8 pares de patas, ninfa y después adulto. Esto y todo esto se lleva a cabo en 14 días, desde que la hembra se alojó en esa cueva, vaya, en ese túnel que ella misma cava en nuestra capa córnea. Por cada persona hay alrededor de 10 a 15 parásitos adultos. El periodo de incubación, como les comento, es de 2 a 6 semanas. Aparece una erupción generalizada, sobre todo por un fenómeno de sensibilización, y esto va a estimular a la formación de anticuerpos IgE. Lo que va a hacer nuestro cuerpo es que va a responder como si fuera una alergia. Sí, como una hipersensibilidad de tipo 1. En pacientes con infecciones por VIH también, las manifestaciones son atípicas, pero son muy exageradas.
van a presentarse costras y dependen también totalmente de la cantidad del recuento del linfocito CD4. Mientras menos tenga, más probabilidad tenga de presentar eh, que sí, que lo infecten. Vamos a tener varios tipos de escabiasis. Tenemos la escabiasis en lactantes, en niños, adultos, ancianos, personas limpias, nodular, la famosa sarna noruega y la transmitida por animales. El cuadro clínico principalmente es en lactantes y niños, la dermatosis es generalizada. Las lesiones predominan sobre todo en la piel cabelluda, las palmas de las manos, la planta de los pies y los pliegues. Sobre todo afecta la cara anterior de las muñecas, los pliegues que son los interdigitales de manos, también las axilas, las caras internas de lo que son los brazos y los antebrazos. Se ha presentado también en los muslos y sobre todo en la región periumbilical, el pliegue interglúteo, el escroto y sobre todo en el pene. En mujeres puede observarse también en los pliegues mamarios y en los pezones. Y así les dejo lo cual es el cuadro clínico también, que son sobre todo las lesiones, ¿cómo las vamos a identificar? Pues estas lesiones son pápulas que van a ser muy abundantes y también tenemos que ver que son costras hemáticas. Pocas veces se van a observar las lesiones elementales características, como les comentaba, un túnel de 2 a 3 milímetros que va a ser sinuoso y ligeramente pigmentado de rojo con una pequeña vesícula en la parte terminal. Muy pocas veces se va a ver, pero sí se va a ver que está muy, muy, muy lleno de lesiones. La evaluación es aguda, subaguda o crónica. Es dependiendo también del producto, es muy intenso y principalmente nocturno. Estas son algunas imágenes de cómo se ve la escabiasis y muy importante es que presenta un nombre muy específico. Es el signo del cielo estrellado, porque se ven muchos puntitos por todos lados. Vamos a tener el diagnóstico diferencial con diferentes enfermedades, sobre todo con dermatitis. Puede ser con dermatitis atópica, herpetiforme, por contacto y seborreica, pero un poquito más complicado puede ser, y más bien nos podemos llegar a confundir con una urticaria papular, con pitiriasis rosácea, con impentio incluso y con psoriasis. El diagnóstico igual lo tenemos, pues se puede hacer clínico o por certeza, pero se recomienda que se observen los parásitos con una lupa o al microscopio. En certeza, tenemos que el diagnóstico de certeza se basa en la visualización del ácaro en sus heces o ecibalos o, o se vean directamente los huevos. Para eso, tenemos que depositar una gota de aceite en la piel. Una vez que ya se haya hecho eso, tenemos que rascar la pápula y con un bisturí, no sé si específicamente con el 15, pero me imagino que con un bisturí tenemos que realizar una extensión en un portaobjetos y ahí los podemos observar, ya que son, a diferencia de las liendres o de los piojos, son parásitos mucho, mucho más pequeños. Y el clínico, vamos a tener que tenemos la erupción generalizada con mucha, pues sí, con mucha comezón, sobre todo al acostarse y en las noches, que afecta a varios miembros de una familia o comunidad cerrada. Los surcos sacarinos pueden hacerse más evidentes depositando una gotita de tinta en un extremo. El tratamiento es básicamente con ivermectina también, se utiliza a razón de 2 microgramos por kilogramo en dosis única. Por lo general es necesario repetirla por lo menos una semana. Permetrina atópica, benzoato de bencilo del 10 al 25% y este se va a aplicar de 2 a 3 noches continuas y retirarse al día siguiente con agua y jabón. El tratamiento no farmacológico, sobre todo, es desinfectar todos los objetos que estén en contacto directo con el paciente, ya sea la cama, se recomienda que sean sábanas de algodón, ya que esto no va a permitir que se sigan proliferando estos ácaros y aparte no le va a dar tanta comezón
al paciente, a diferencia del poliéster. Toda la ropa en la cama que por lo menos en las 48, 72 horas se tiene que cambiar. Se debe mantener en agua con detergente por lo menos durante 1 hora y luego lavarse a una temperatura de 60 grados. Si no es posible, exponerla al sol durante todo un día completo. La persona o la misma persona o la persona que esté cuidando al paciente se tiene que tener un lavado de manos y sobre todo un cepillado de uñas e informar a los pacientes que es una enfermedad transmisible pero curable. Y esas son mis referencias. ¿Alguna duda hasta allí? Hasta luego, muchas gracias.